Hechos capítulo 6 en sus Biblias. Seguimos con la serie Una Iglesia Viva. Y el título del sermón para esta mañana es Reconociendo las prioridades. Reconociendo las prioridades. Estamos en Hechos capítulo 6. Vamos a leer 7 versículos. El tema del texto que vamos a leer es la elección de los diáconos. ¿Sí? Un tema que algunos ya conocemos. Vamos a repasar este texto en esta mañana, Hechos capítulo 6. Ahora sí leemos del verso 1 al 7, dice la Escritura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí leemos entonces. Dice el verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Así comienza el verso 1. Lo que hace referencia al texto es al crecimiento del número de la iglesia, al crecimiento del número de los discípulos. Entendemos y lo hemos dicho una y otra vez que la iglesia estaba siendo perseguida en gran manera, amenazada en gran manera, pero los ataques recibidos del enemigo de alguna manera no habían podido detener a la iglesia, sino que los ataques del enemigo habían servido más bien, o habían sido más bien útiles para el progreso del evangelio. La iglesia, en lugar de detenerse, estaba avanzando, aún cada vez más estaba creciendo. Así que los esfuerzos o las artimañas del enemigo no habían logrado callar la predicación de los apóstoles. Más que nada habían impulsado la predicación y ellos habían logrado extenderse más y más con el evangelio. Lo que vamos a ver en esta mañana no es más que otra artimaña del enemigo, ¿sí? Por intentar a detener el avance de la iglesia, en este caso atentando contra la predicación de la palabra del Señor, contra la oración de la iglesia. Una de las cosas que hemos dicho más de una vez es que cuando el enemigo no puede atacar por fuera, lo que va a hacer es intentar atacar ¿por dónde? Por dentro, ¿sí? Él va a meterse dentro de la iglesia y va a tratar de atacar por ese lado. Los ataques exteriores a la iglesia en su gran mayoría se han visto frustrados, no han podido hacer nada contra la iglesia, pero los ataques que sí han causado daño han sido los ataques del enemigo por dentro, los ataques interiores, ¿sí? De la iglesia, y esos son de los cuales la iglesia necesita cuidarse más, ¿sí? De los ataques internos del enemigo, ¿sí? Vamos a ver entonces en esta mañana una iglesia que no ha podido ser callada por la amenaza, no ha podido ser callada por la oposición, una iglesia que está creciendo en gran manera. ¿A causa de qué? A causa de la predicación, ¿sí? Necesitamos hacer un paréntesis acá y entender que la iglesia está creciendo obviamente por la gracia de Dios, por la obra de Dios, pero el factor que Dios está utilizando es la predicación de la palabra. Eso es lo que está haciendo que la iglesia avance, que crezca, ¿sí? Entendemos que no es las actividades sociales lo que hace el crecimiento de la iglesia. Allí en Hechos capítulo 2 no fue una actividad social lo que hizo la iglesia para que crezca, para que personas se añadan a la iglesia, sino que fue la predicación. El apóstol Pedro, su primer sermón, y dice la Escritura que más de 3.000 se añadieron a la iglesia por la predicación
de la palabra. Luego más adelante, Hechos capítulo 4, y otra vez Pedro predicando su segundo sermón, y más de 5.000 se añaden a la iglesia por la predicación de la palabra del Señor. No son los eventos sociales, no son muchas actividades, es la predicación de la palabra de Dios lo que lleva al crecimiento. Entonces, si es la predicación de la palabra de Dios lo que lleva al crecimiento, ahora el diablo entonces sabe qué es lo que tiene que atacar. Él tiene que atacar ¿a qué? A la predicación, lo que está dando resultado, lo que está haciendo que la iglesia crezca. Eso es lo que él va a atacar, vamos a ver en este pasaje. Dice entonces el verso 1 que como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración. Acabamos de decir que los ataques peores o de los que más tenemos que tener cuidado son los ataques internos. Y esto de la murmuración habla de ¿qué? De un ataque interno, ¿sí? La murmuración, si no es de sorprenderse que si el diablo quiere dañar a la iglesia, él quiera utilizar una de sus armas o estrategias más eficaces, que es la murmuración. La murmuración. Tú y yo sabemos que la murmuración no lleva a nada bueno, la murmuración no construye nada, la murmuración no edifica, la murmuración solamente desparrama, solo causa daño. Y la verdad es que si tú y yo queremos encontrar una buena razón, una buena excusa para andar murmurando, la verdad es que no la vamos a encontrar, porque no hay nada bueno dentro de la murmuración, así que no hay nada bueno, no hay una buena razón para hacerlo. La murmuración, según mi definición, ¿sí? Después pueden buscarlo, pero algo que nos ayuda a entender qué es la murmuración, es que la murmuración es una queja dicha a la persona equivocada. La murmuración es una queja dicha a la persona equivocada, ¿sí? Es como que yo vaya al hermano René y le diga, la verdad hermano René, yo no entiendo por qué el pastor utiliza una corbata de ese color. No hay nada de malo con el color de la corbata del pastor, es un ejemplo, pero es como, en vez de si yo quiero saber por qué el pastor usa una corbata de ese color, o hay algo que necesita ser aclarado, ¿a quién tengo que preguntarle? ¿Qué tiene que ver el hermano René? Entonces, la murmuración es una queja o un descontento que nosotros llevamos por alguna manera a las puertas equivocadas, a la persona equivocada, ¿sí? Y necesitamos tener cuidado con eso. Es un descontento que nosotros tenemos con alguien, ¿sí? Que en lugar de tratarlo con esa persona, lo llevamos al lugar equivocado. Así que acá están algunos murmurando, algunos están quejándose, están teniendo un descontento con la manera en que los apóstoles están llevando a cabo la administración. Y en lugar de tratarlos con los apóstoles que se encargan de la administración, ellos están ahí murmurando, manifestando su descontento, pero no llevándolo a las puertas correctas, los están llevando a los oídos equivocados. Ahora, ¿quiénes eran los que murmuraban? ¿Quiénes eran los que murmuraban? Dice el texto que murmuraban, ¿quiénes? Los griegos contra los hebreos. Murmuraban los griegos contra los hebreos. Entendemos que en la época de los comienzos de la iglesia, los judíos criados en Israel hablaban en arameo, ¿sí? Ese era el idioma. ¿Sí? Ellos hablaban en arameo, mientras que aquellos que habían salido por alguna razón de Palestina, aunque luego habían regresado, ellos estaban hablando, ¿sí?, en griego o en cualquier otro idioma propio de la región donde hayan crecido. Entonces, aunque lógicamente aún seguían siendo judíos, quizás habían adoptado otras costumbres, y entre otras costumbres también estaba el tema del lenguaje. Así que, aunque aquí no se habla mucho específicamente del asunto, entendemos que los griegos de alguna manera están suponiendo que había cierto grado de discriminación por parte de quienes administraban, en este caso los apóstoles, cosa que ahora vamos a ver un poquito. El tema de la murmuración
dice que murmuraban que las viudas de aquellos, ¿sí?, de los griegos, eran de alguna manera desatendidas en la distribución diaria. Recordemos otra vez la tarea de los apóstoles. La principal tarea era la predicación, la oración, esa era su principal tarea, pero ellos estaban ocupados de administrar. Acuérdense, Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35, dice que así que no había ningún necesitado, porque los hermanos vendían sus propiedades, sus heredades, tomaban el precio de lo vendido, lo traían a los pies de los apóstoles, quienes se encargaban de administrar y ver que no haya ninguna necesidad. Esa era la labor que estaban llevando a cabo los apóstoles, que de alguna manera le estaba robando tiempo de la predicación. Ahora, la iglesia se estaba encargando de eso, de las necesidades que había. Traían, como les dije, lo que tenían, lo que podían colaborar, participar, y lo traían para ser administrado por los apóstoles. Entre el grupo de los más necesitados estaban las viudas. Entendemos que hay tres grupos más específicos en las Escrituras de necesitados, de los cuales Dios siempre ha tenido como una especie de cuidado especial por ellos, ¿sí? Entre estos tres grupos entendemos que están los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Una y otra vez en las Escrituras Dios poniendo su atención, poniendo su mano de cuidado sobre estos tres grupos. Los extranjeros, recuerden que yo soy extranjero, huérfanos y viudas. Deuteronomio 10:18, no lo vamos a buscar, si quieren alguien lo puede anotar, pero 10:18 dice: Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 24:19, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así que entendemos que Dios está al pendiente de estos tres grupos. Dios manda a tener cuidado de ellos, y acá está la iglesia de alguna manera cumpliendo el deseo de Dios. De alguna manera está la iglesia ocupándose de los más necesitados, y entre ellos están las viudas. Lógicamente sería muy difícil creer que los apóstoles, quienes estaban administrando para las necesidades, o cualquier otros hermanos de los hebreos, es difícil entender que ellos quisieran desatender a las viudas de los griegos, ¿sí? Esto más bien simplemente debiera tratarse de un malentendido, quizás de un problema de falta de buena comunicación que suele ocurrir. El asunto es que sea cual sea el malentendido, había que resolverlo lo antes posible. Dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces, la palabra entonces, que es la primera ahí del verso 2, me da la idea a mí personalmente de que rápidamente, sin perder mucho tiempo, sin dilatar mucho la cuestión, es como que no esperaban algunas semanas, no esperaban que pasen los meses, no esperaban hasta que el problema crezca un poco más y se produzca una división en la iglesia. Ellos reconocían que los malos entendidos hay que darle la atención adecuada rápidamente, que no hay que dejarlos pasar de largo, no hay que dejar que pase el tiempo, como muchos suponen de que, bueno, dejamos que pase un poquito el tiempo y por ahí con el tiempo se arregla. Las cosas en realidad hay que entenderlas, ¿sí? No se solucionan solas. Así que rumores, murmuraciones, por pequeños que sean o por pequeños que parezcan, hay que darles la atención debida, la atención que merecen, para que no se formen un problema mayor. Acá tenemos un claro ejemplo. Los apóstoles atendieron el asunto rápidamente, y dice el texto que ellos convocaron a la multitud de los discípulos.
¿Quiénes eran la multitud de los discípulos? La multitud de los discípulos eran la iglesia. Según Mateo 28 y la Gran Comisión, el Señor mandó a ir y a hacer discípulos, y Él dijo la manera de hacer discípulos. ¿Cuál era? Predicándoles el Evangelio, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Así que la multitud de los discípulos mencionada aquí son aquellos que han recibido la palabra, aquellos que han sido bautizados, se han añadido a la iglesia y están guardando la palabra del Señor. Esa es la multitud de la que habla aquí. Recordemos que, acá dice una multitud, recordemos que se añadían de a miles. ¿Sí? Recién dijimos un sermón y fueron 3.000 que se añadieron, otro sermón y más de 5.000. Y se calcula que para este tiempo, aquí del texto, había ya más de 20.000 personas en la iglesia. La iglesia avanzaba rápidamente por la mano del Señor. Ahora ellos dijeron, convocaron a la multitud y dijeron, no es justo, y la palabra expresa como un desagrado. No es justo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que se distraiga nuestra atención de predicar la palabra y de la oración por causa de administrar las mesas. Al parecer habían quienes sugerían eso. Al parecer habían quienes estaban murmurando y estaban expresando de alguna manera como diciendo, bueno, los apóstoles se están ocupando mucho en lo espiritual, se están ocupando mucho en la predicación de la palabra, en la oración, y están descuidando el asunto de las mesas. Ellos debieran preocuparse un poco más de esto y dejar quizás un poco más lo espiritual. Probablemente esa era parte de la murmuración. Saben que la gente, especialmente la gente de afuera, y quizás algunos de adentro también, siempre va a estar pidiendo un cristianismo, ¿sí? Un cristianismo un poco más práctico. La gente de afuera va a estar pidiendo de la iglesia o demandando un cristianismo más práctico y menos espiritual quizás. ¿Sí? Quizás ocuparse más de lo social que de lo espiritual. ¿Cuánta gente de afuera diciendo, la iglesia debiera ser como una entidad que ayude a todos? La iglesia debiera ocuparse de los pobres, la iglesia debiera ocuparse de esto. Y no están tan preocupados por la parte espiritual. La gente de afuera siempre va a estar pretendiendo que la iglesia, que incluso los líderes de la iglesia pierdan el enfoque, que cambien la prioridad. La gente va a estar diciendo, si la iglesia quiere mostrar, y esto lo he escuchado, si la iglesia quiere mostrar el amor de Cristo, lo puede hacer de una manera más práctica. Si la iglesia quiere mostrar el amor de Cristo, puede ocuparse de los pobres. Y ahí te dan algún ejemplo como para sonar espiritual. ¿Acaso Cristo no se ocupaba de los pobres? ¿Acaso Cristo no se ocupaba de los necesitados? Y la verdad es que sí que Cristo se ocupaba de los pobres, se ocupaba de los necesitados. Pero el ministerio principal de Cristo no estaba enfocado en los pobres, no estaba enfocado en los necesitados. El ministerio principal de Cristo estaba enfocado en lo eterno y no en lo temporal. Y esto es de lo que nosotros debemos tener cuidado y prestar atención. Cuando la gente de afuera esté diciendo una y otra vez que hay que hacer énfasis en ayudar a aquellos que mueren de hambre, la iglesia debe recordar que es más importante y más preocupante el problema de aquellos que mueren sin Cristo. Porque esto es un problema eterno. El hambre, aunque suene frío, es un problema, un aspecto temporal, pasajero. Pero la salvación y la pérdida del alma es un asunto eterno al que Dios demanda que nosotros le demos la prioridad. Hay muchos pasajes en las Escrituras animándonos a pensar en esto, a tener cuidado de lo temporal y enfocarnos en lo espiritual. Pasajes como
Hay uno que dice, ¿de qué vale si ganare todo el mundo, ¿sí? y perdiere su alma? Si uno ganare todo el mundo y perdiere su alma. El asunto del alma es un asunto de la eternidad, es el asunto más importante. A uno que había logrado tener muchos bienes, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, ¿de qué vale lo terrenal si para ello vas a descuidar lo eterno? Eso es algo necio, está diciendo el pasaje. Y más adelante, esto es Lucas capítulo 12, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo material no tiene importancia. Hay algo más importante, es lo espiritual, es lo eterno. Una y otra vez las Escrituras hablándonos, diciéndonos que necesitamos enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Que debemos enfocarnos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra que son pasajeros. Como iglesia debemos ser de un mismo sentir en este aspecto, de una misma manera de pensar en cuanto a esto. Y la verdad es que necesitamos reconocer y establecer las prioridades. Y la pregunta en esta mañana es si tú ya has establecido las prioridades. En cuanto a tu vida personal, en cuanto a tu vida cotidiana, ¿has establecido las prioridades para contigo mismo? Establecer que tu vida no va a estar centrada o basada en lo temporal. ¿Has establecido ya esa prioridad en tu vida? De ninguna manera vale la pena cambiar lo celestial por lo terrenal, y espero que eso sea algo claro en tu vida. Pero también necesitamos establecer las prioridades para con los demás, la actitud que nosotros vamos a tener para con los demás. Necesitamos establecer las prioridades. Por ejemplo, alguno dirá, bueno, a mí me gusta, o yo soy de aquellos que cuando viene algún necesitado por casa golpeando la puerta, yo me esfuerzo y le ayudo con lo más que puedo. Y trato de alguna manera hasta de ser generoso. O si voy en el auto y me paran allí para limpiarme el vidrio, me piden ahí una propina, que yo trato de ser generoso y ayudar al necesitado. Y eso es bueno. Pero déjame decirte que si tú y yo somos capaces de ayudar económicamente, pero no somos capaces de hacer el esfuerzo por darle lo primero que ellos necesitan, si somos capaces de ayudarle económicamente, pero no somos capaces de hablarle de Cristo, de darle lo más importante que nosotros tenemos, entonces tenemos un problema con las prioridades. Porque les estamos dando algo que es pasajero, una ayuda que es temporal, cuando necesitamos darle una ayuda que es eterna. ¿Sí? Necesitamos establecer las prioridades, tenerlas bien claras. Hermanos, si nuestras vidas están llenas de caridad, si nuestras vidas están llenas de buenas intenciones a los demás, pero no somos capaces de hablarles de Cristo, entonces estamos descuidando lo más importante. Estamos descuidando la palabra. Necesitamos tener cuidado con eso. Como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos tener en claro las prioridades. Dice el verso 3 que los apóstoles le dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros. Buscad pues, hermanos, entre vosotros. Y me llama la atención acá esta frase, es un poco llamativa, porque ellos no dijeron, bueno, está bien, hay un problema, hay una situación, nosotros los apóstoles vamos a hacer un concilio entre nosotros, vamos a buscar hermanos y nos vamos a encargar del asunto. Es llamativo que ellos dijeron, buscad, busquen ustedes. Busquen ustedes. Saben que hay un antecedente en el Antiguo Testamento, no lo vamos a buscar ahora, pero es Deuteronomio 1:13. ¿sí? Es un antecedente donde de alguna manera la multitud, la gente elegía a aquellos que iban a ocuparse de atender las distribuciones también. Lo que está ocurriendo acá es algo muy similar.
¿sí? Los apóstoles le están diciendo a la multitud de los discípulos que se encarguen de buscar los hombres que se van a encargar de llevar a cabo la administración, pero hay ciertos aspectos de los cuales hay que tener cuidado, hay ciertas características que tienen que tener estos hombres que van a ser escogidos para llevar a cabo esta actividad. Y la primer cualidad, por así decirlo, que deben tener, dice el texto, que deben ser de buen testimonio. De buen testimonio. Cuán importante este aspecto que está puesto en primer lugar. De buen testimonio. Saben que muchas personas pueden tener la capacidad o la habilidad para hacer algo, pero simplemente con la capacidad para Dios no les basta. Que un creyente tenga la capacidad, tenga la habilidad para hacer algo, no quiere decir que está calificado para hacerlo. Hay otras cosas que Dios toma en cuenta. Recordémonos siempre que el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro, Dios mira el corazón, ¿sí? Y tenemos que atender a eso. Dice de buen testimonio. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, hablándole acerca de los diáconos, dice que el diácono debe ser una persona irreprensible. Irreprensible. Él usa esta palabra para dar la misma idea de que el diácono debe ser de buen testimonio. Irreprensible, alguien lo definió como una persona sin manija, una persona que no hay de dónde agarrarla, ¿sí? Una persona que yo no puedo señalarle y decir esta persona hace esto o aquello que no está bien. Eso es irreprensible. Y alguno puede decir, bueno, este pasaje, el pasaje del apóstol Pablo a Timoteo está hablando acerca de los diáconos. Ahora, ¿tú crees que Dios espera que solamente los diáconos tengan buen testimonio? Dios lo espera de todos sus hijos, ¿sí? Dios espera que los diáconos tengan buen testimonio, que el que predica tenga buen testimonio, que el que limpia tenga buen testimonio, que el que simplemente viene a escuchar la palabra del Señor tenga buen testimonio. Dios lo espera de toda la iglesia. Y como dijimos, hermanos, una y otra vez, los daños más grandes a la iglesia han sido desde adentro. Los daños más grandes a la iglesia han venido desde adentro. Y saben que el testimonio de los cristianos ha jugado muy en contra el crecimiento de la iglesia. El testimonio de los cristianos, tristemente tenemos que reconocerlo. Una y otra vez he escuchado a personas de afuera decir, si ser cristiano es ser como fulano que va a la iglesia y anda con la Biblia bajo el brazo y se pone una corbata y el domingo es muy espiritual, pero en la semana su vida es un desastre y es peor que el mismo diablo. Si ser cristiano es eso, yo no quiero eso. Es triste personas de afuera hablando así de los cristianos. Como les dije, una de las cosas que más ha perjudicado el crecimiento de la iglesia es el mal testimonio de muchos cristianos. Cristianos haciendo cosas que no deben, cristianos yendo a lugares que no corresponden, cristianos andando en engaño, cristianos andando en mentiras. Todo esto ha frenado un poco el avance de la iglesia. La realidad es que nuestro Dios está buscando hombres y mujeres de buen testimonio para su obra. Dios está buscando cristianos genuinos, cristianos que son lo mismo en la iglesia el domingo que el lunes, el martes, el miércoles en sus casas, en sus hogares, en el trabajo. Son lo mismo. No un cristiano, como dijo alguien, tipo camaleón, que se amolda según el lugar donde está, y si está en la iglesia es súper espiritual, y si está con los amigos del barrio es un desastre. Dios no está buscando eso. Dios está buscando cristianos, hombres y mujeres genuinas, hombres de verdad. En Éxodo 12, saben que hay un relato, vamos a buscar, Éxodo 18, hay un relato de una situación, por decirlo de alguna manera, un tanto parecida a la que estamos leyendo en nuestro texto de esta mañana. Está en Éxodo 18.
En este pasaje o en este relato encontramos que Moisés está de alguna manera juzgando al pueblo de Israel, pero él no da abasto con todo lo que tiene que hacer. Todo el pueblo viene a Moisés con sus pleitos, con sus problemas, para que Moisés muestre qué es lo que deben hacer. Y Moisés no da abasto, y dice la Escritura que Moisés desfallecía y el pueblo desfallecía. Ahora Jetro, el suegro de Moisés, le va a dar sabios consejos a Moisés, ¿sí? Y miren lo que dice en Éxodo 18, verso 17. Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, no está bien esto de ocuparte tú solo por juzgar a Israel. Dice verso 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y centenas de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Me llama poderosamente la atención la lista de los hombres que Moisés tenía que elegir. ¿Cómo eran esos hombres que Moisés tenía que buscar para el servicio a Dios? Eran hombres de verdad. Eran hombres de virtud, eran hombres temerosos de Dios, eran hombres de buen testimonio. Eso es lo que está buscando Dios para servirle a Él. Dios no está buscando simplemente personas que tengan la habilidad. Dios no necesita eso. Dios está buscando hombres de buen testimonio. Lo próximo en nuestra lista, allí en Hechos capítulo 6, es hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo. Este era otro aspecto a tener en cuenta. Los hombres seleccionados serían responsables ahora de servir a las mesas. Los apóstoles le van a delegar la responsabilidad que ellos tienen, el tema de la administración. Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Entendemos que esta es la primera ocasión que aparecen los diáconos en la iglesia. La tarea que estos hombres seleccionados van a llevar adelante es un tanto diferente a la tarea que van a desempeñar los diáconos en el resto de la Escritura. ¿Sí? Lo que entendemos de alguna manera que el diaconado es un trabajo espiritual, es, digamos, de alguna manera es una necesidad que tienen los líderes, los ancianos, los pastores, de delegar sobre hombres llenos del Espíritu Santo, sobre hombres llenos de sabiduría, que le ayuden a aliviar la carga, a fin de no descuidar la labor específica que Dios les ha encargado, que es la predicación de la palabra del Señor. Para esta actividad del diaconado se debía ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Aunque nuevamente entendemos, Dios no espera simplemente de los diáconos que sean llenos del Espíritu Santo, Dios lo espera de todo cristiano, de todo hijo de Dios, que todos, cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. Es decir, ya no soy yo haciendo esto o aquello, sino es Dios a través del Espíritu Santo haciéndolo en mí. Es Dios haciendo lo que Él quiere.
Ahora tú pudieras imaginarte a estos 7 que van a ser seleccionados para el diaconado, administrando, ahí controlando a las mesas, pero haciéndolo no conforme a la guía del Espíritu Santo, sino haciéndolo en la carne, haciendo esta administración, llevándola a cabo como a ellos les parece y no conforme al Espíritu. Tú puedes imaginarlo. Sería algo como decir, bueno, a ver, ¿a quién le vamos a dar? A este le vamos a dar porque es macanudo, a aquel no le vamos a dar porque la verdad me parece que no le hace falta. A este sí porque me cae bien. Eso sería una administración en la carne. No sería para nada bueno para la iglesia. Sería como más bien algo terrible. Cosa terrible es cristianos sirviendo a Dios en cualquier área, en el área que sea, y hacerlo en la carne y no en el espíritu. Hacerlo por los motivos incorrectos, hacerlo conforme a su propio parecer y no conforme al espíritu. Cosa tremenda es cristianos en su vida cotidiana, en sus hogares, en sus familias, en su trabajo, y haciendo todas las cosas en la carne y no conforme al Espíritu, siendo guiados por Dios. Ahí están muchos ministrando a sus familias en la carne. Ahí están muchos educando a sus hijos en la carne. Ahí están muchos conduciéndose en su trabajo en la carne y no en el Espíritu. Dios espera que nosotros, hijos de Dios, andemos todo el tiempo, no solamente en el servicio a Dios en la iglesia. Dios espera que nuestras vidas sean todo el tiempo guiadas, movidas, dirigidas por el Espíritu Santo. Cuán difícil ha sido para el cristiano el dejarse guiar completamente por Dios. Cuán difícil ha sido para el cristiano largar el timón, dejar que Dios lo agarre y que Él guíe su vida. Mayormente queremos llevar el control nosotros. Y ahí andamos muchas veces golpeándonos la cabeza contra la pared, cabezas duras, por no consultar a Dios, por no obedecer a la voz de Dios, por andar haciéndolo a nuestra propia manera y no a la manera de Dios. Dios está buscando esos hombres que sean guiados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, de buen testimonio y guiados por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y llenos de sabiduría, y llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría no es llenos de conocimiento. Un cristiano sabio no es aquel que sabe mucha teología, que sabe mucha Biblia. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero la verdad es que no son sabios. Porque sabio es aquel que tiene el conocimiento de la palabra y la pone por obra. Sabio no es el oidor olvidadizo, sabio es el hacedor de la palabra. Dios está buscando hombres llenos de sabiduría, hombres que pongan en práctica la palabra del Señor. Dice el verso 5 que le agradó la propuesta a la multitud, y ahí da una lista de aquellos hombres que fueron llamados para este servicio, para el diaconado, y la verdad es que no vamos a detenernos en estos nombres, aunque de algunos no encontramos mucha información en las Escrituras, pero de los que más encontramos información y de los que más sabemos de este grupo son de Esteban y Felipe, de los mencionados aquí. Esteban y Felipe, quienes fueron tremendos hombres de Dios. Entendemos que los 7 mencionados fueron, ya sabemos, porque era el requisito, de buen testimonio, fueron llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero la Biblia habla más específicamente del ministerio de Esteban y Felipe, y sin duda que fueron hombres de buen testimonio y hombres llenos del Espíritu Santo. Esteban encontramos en los próximos versículos que fue conocido por ser el primer mártir cristiano. Esteban experimentó
falsas acusaciones. Capítulo 7 lo encontramos que está predicando un tremendo mensaje. Finalmente en capítulo 7, verso 55 dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo hasta la muerte. Fue lleno del Espíritu Santo aun cuando las circunstancias no le favorecían, pero fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 8 encontramos de Felipe, también un tremendo varón de Dios, un evangelista que dice que descendió a Samaria y comenzó a predicar a las multitudes, y dice la palabra que muchos fueron bautizados, creyeron, fueron bautizados. Luego fue guiado al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y allí se encuentra un etíope donde el Espíritu Santo le guía a predicarle, y este también es bautizado. Luego Felipe es llevado a otra región por el mismo Espíritu y también predica, y muchos conocen la palabra. Esteban y Felipe, hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, algo que necesitamos notar, como les dije, hermanos, estos hombres no solamente estaban capacitados para servir a las mesas y ya. No estaban capacitados solo para esto. Estos hombres, al ser de buen testimonio, al ser llenos de sabiduría, al ser llenos del Espíritu Santo, estaban capacitados para reconocer la voz de Dios y para obedecer la voz de Dios, ¿sí? A fin de que Dios les utilice en lo que fuera necesario. Y eso es lo que hace una persona con estas cualidades. Una persona llena del Espíritu responde a la voz de Dios. Una persona llena de sabiduría responde a la voz de Dios. Puede que no tenga las mejores habilidades, pero no es lo que Dios está buscando. Dios no buscó personas con habilidades a fin de que nadie se jacte en su propia presencia, a fin de que nadie diga, esto sale bien por mi propia habilidad. Dice la Escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte. Así que no es por tu habilidad, sino que la obra es por la guía de Dios, por medio del Espíritu Santo. Dios busca esta clase de hombres que hemos visto. Dios quiere utilizarnos para el crecimiento de su obra, pero Él busca personas de buen testimonio, llenas del Espíritu y llenas de sabiduría. El verso 7 dice que como consecuencia de esto que ocurrido, como consecuencia de las buenas decisiones, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estaban causando un impacto. Un impacto como producto de las buenas decisiones, como producto de seguir a la voz de Dios. Vemos que cuando el enemigo intentó a detener la obra, cuando intentó a detener la predicación, que era lo que llevaba la iglesia al avance, no tuvo éxito porque un rumor, ¿sí?, fue tratado a tiempo. El enemigo no tuvo éxito porque las cosas fueron tratadas a tiempo. Vemos el buen resultado de haber reconocido cuál es la prioridad. El buen resultado de haber establecido las prioridades. Y vemos también el buen resultado de haber puesto a las personas adecuadas. No pusieron cualquier persona a cargo de las responsabilidades, pusieron las personas idóneas, las personas que tenían las cualidades necesarias. El punto, hermanos, es que nosotros podamos reconocer y establecer las prioridades en nuestra vida y para la iglesia. Saber qué es la prioridad. Y sobre todo que nosotros seamos esas personas llenas del Espíritu, llenas de sabiduría y de buen testimonio, para que Dios pueda utilizarnos para su gloria, ¿sí?, y para su obra. ¿Amén? Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos